Bienvenido a la clase de Geografía 1 de ISFA. Hoy vamos a ver la unidad 1, la primera parte. En primer lugar, veremos qué es la geografía. La palabra geografía deriva del griego, geo significa tierra y grafía viene de descripción. Pero la geografía es más que esto. La geografía es una ciencia que estudia a la Tierra, al universo y a los fenómenos físicos, biológicos y humanos que ocurren en ella y trata de explicar las relaciones entre estos. Tenemos que tener en cuenta que la geografía se puede estudiar de acuerdo a la geografía general, que estudia por separado cada elemento de la geografía. Por ejemplo, tenemos distintas ramas. La geografía matemática, que se ocupa de la astronomía o la cartografía. La geografía física, que estudia la geomorfología, que son las formas de relieve. La geología, la evolución de la Tierra. Climatología e hidrografía. La geografía biológica estudia todo lo que está relacionado con los vegetales y los animales y la relación con la Tierra. Y la geografía humana, como por ejemplo la demografía, la geografía económica, geopolítica, división política. Y por otro lado, tenemos la geografía regional, que lo que hace es estudiar a todos estos elementos en forma conjunta. Bueno, vamos a pasar a la Tierra. La Tierra tiene forma de geoide, es una esfera, pero debido al relieve que tiene una forma muy particular, por eso la denominamos geoide. Usted seguramente recuerda los puntos cardinales, el norte, sur, este, oeste. En geografía es fundamental poder orientarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Si nosotros nos ubicamos con nuestra mano derecha en la naciente, donde nace el sol, donde aparece, donde amanece, allí tendremos el este. Hacia nuestro frente tendremos el norte, a la espalda el sur y en nuestra mano izquierda el oeste. Pero con esto no es suficiente para poder ubicarnos en nuestro planeta. Necesitamos el sistema de coordenadas. ¿Cómo es esto? Primero tenemos que ver que la Tierra está como atravesada con un eje, ¿no?, por el cual gira sobre sí misma, que es el eje terrestre. Este eje corta la Tierra en el polo norte y polo sur. Y vemos acá los paralelos, que son círculos imaginarios que cortan perpendicularmente al eje terrestre. Los meridianos son semicírculos, también imaginarios, que van de polo a polo y contienen el eje terrestre. Así podemos llegar a formar lo que es la red geográfica. ¿Y cómo hacemos? Aquí vemos paralelos y vemos también meridianos. El paralelo máximo es el ecuador, que corta la Tierra en dos hemisferios, el norte y el sur. Bueno, y ustedes seguramente en los mapas habrán visto el círculo polar ártico, el trópico de Cáncer, que está en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Acá vemos cómo la Tierra queda dividida en dos hemisferios por el ecuador. Aquí aparece la red geográfica, la latitud y la longitud. La latitud es la distancia desde cualquier punto de la Tierra a el ecuador, pero se mide en grados. Acá la vemos en la imagen. Ven esta distancia y se mide en grados. Y la longitud es la distancia desde cualquier punto de la Tierra al meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich se ha tomado así en forma arbitraria, pasa por la localidad de Greenwich en Inglaterra, donde hay un observatorio astronómico. La latitud se mide de 0, que es el ecuador, hasta 90, que es el polo, y puede ser norte, si es en el hemisferio norte, o sur, por lo contrario, en el hemisferio sur. Y cuando hablamos de la longitud, se mide de 0 a 180 grados, pero puede ser este o oeste, de acuerdo a qué dirección vamos con respecto a el meridiano de Greenwich. Tenemos que tener en cuenta que si es un semicírculo, cada meridiano tiene un antimeridiano.
Bueno, aquí lo vemos en el mapa, es como jugar a la batalla naval, ¿no? Por ejemplo, el punto 1 vemos que está a 60 grados de latitud norte, y aquí vemos 40 grados de longitud oeste. Tengan en cuenta que cuando hablamos del norte no lo tenemos que mirar aquí arriba, sino que lo vamos a mirar desde el ecuador hacia arriba, y si es sur, desde el ecuador hacia abajo. Si hablamos de la longitud, como es este u oeste, los numeritos los tenemos acá abajo, es, por ejemplo, aquí el punto 9 son 40 este. En cambio, en el punto 6, 120 grados oeste. Y si miramos la latitud, por ejemplo, de este punto 6, veremos que estamos a 20 grados de latitud sur. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un problema con la representación de la Tierra en un plano porque es esférica. Entonces, una de las formas es a través de un cilindro, la proyección cilíndrica. Fíjense que los meridianos como que se proyectan en ese cilindro y por eso aparecen en forma paralelas en vez de juntarse en el polo. Esta representación se utiliza sobre todo para los planiferios. Otra proyección es la cónica. Fíjense que se pone como un conito sobre la Tierra. El problema de estas proyecciones es que a medida que nos vamos alejando se van deformando las áreas. Por eso la zona de mejor representación está en la parte de contacto de ese cono con la Tierra. Esto se usa, por ejemplo, si queremos representar Europa. La proyección plana, aquí apoyamos la Tierra sobre un plano y, por ejemplo, acá vemos, esto es el polo norte, se usa también, por ejemplo, para la Antártida. Y fíjense que se va deformando a medida que nos alejamos de ese punto. Aquí vemos los tres tipos de proyecciones. Otro punto importante para poder representar la Tierra son las escalas. La escala en un mapa representa el número de veces que se ha reducido la medida real y puede ser de dos formas. La numérica, que se representa, como ven acá, 1 en 500.000. Esto significa que fue achicada 500.000 veces la superficie. Cuanto mayor es el número que aparece aquí, quiere decir que la superficie que estamos representando es más grande. Por ejemplo, en un planiferio, este número va a ser mayor que si representamos la provincia de Misiones. La gráfica se representa simplemente con una barra y en donde se indica cuántos kilómetros representa. Por ejemplo, acá tenemos 500, aquí tenemos 1000 y bueno, con una regla uno lo mide y ve cada centímetro cuánto representa. También tenemos distintos tipos de mapas. Los mapas descriptivos, en el que aparecen, por ejemplo, ríos, montañas, ciudades, aparecen cosas que son tangibles, que existen. En cambio, en el temático se representan temas. Por ejemplo, ustedes acá ven que hay solcitos, hay nubes, acá se ve que llueve, no es que hay tantos rayos, sino que representan tormentas, nubosidad, el sol. También cuando hacemos un mapa necesitamos signos, los signos cartográficos. Acá vemos, por ejemplo, cómo se indica un lago, una ruta, un túnel. Bueno, de esta manera podemos guiarnos y darnos cuenta qué es lo que representa ese mapa. También habrán visto que los mapas, hay unos que tienen colores en la gama de los marrones, verdes. Bueno, ¿por qué? Porque utilizan escalas que son escalas cromáticas. Aquí el color representa altura, fíjense, y cada una de estas alturas va a representar también un tipo de relieve. Y también se usa para los mares y océanos, que van desde, en algunos casos, el blanco o un celeste clarito, hacia colores más oscuros que representan mayor profundidad. Pero hay otras formas de representar el relieve que pueden ser con un perfil, como vemos acá, es como un corte que se hace,
El problema, yo acá veo bien cómo es el terreno, pero lo tengo en un solo lugar. Otra forma que es más precisa son las curvas de nivel. Esto, por ejemplo, es una montaña, fíjense, y cada tantos metros se hace como un corte. Aquí lo vemos cómo se representa en un papel. Esto puede usarse no solamente para la superficie terrestre, sino también se usa para las cartas náuticas, por ejemplo, que indican las profundidades. Y acá, bueno, pasamos a las imágenes, lo que puede ser satelital, como vemos a la derecha, o la fotografía aérea. Son diferentes, ustedes ya saben lo que es una foto. La imagen satelital se obtiene a una gran altura, más o menos unos 900 kilómetros de la Tierra, y la particularidad que tiene es que se pueden observar cosas que el ojo humano no lo ve. Por ejemplo, supónganse temperaturas, aparecen los colores rojos donde hace más calor y a medida que se va enfriando pasa al amarillo, al verde, hasta el azul. También puede medir la salinidad de los mares, la fertilidad de los suelos, pero bueno, por eso les digo, es diferente a una fotografía, que la fotografía es lo que el ojo humano representa. Bueno, llegamos a lo que es la relación, la sociedad y la naturaleza. Fíjense que las sociedades tienen todas pautas culturales que son distintas, también tienen distintas tecnologías y todo esto va a influir sobre la naturaleza. Tenemos un vínculo dinámico, eso significa que todo el tiempo está modificándose, porque nosotros, tanto la sociedad con la naturaleza, formamos el ambiente. Las sociedades, ¿qué hacen? Van a utilizar esos recursos. Entonces, la naturaleza nos da los recursos naturales, como puede ser el suelo, el agua, los minerales, los bosques, y a veces también causa desastres, como por ejemplo puede ser una inundación o puede ser una sequía, un huracán. Y el hombre a su vez explota esa naturaleza, la modifica y también la contamina. Entonces, cuando nosotros hablamos de los ambientes recuerden que están integrados por elementos naturales que son el suelo, el relieve, el clima, flora, fauna, las aguas, y hay elementos humanos, la población, las actividades económicas que se realizan, la infraestructura, y así este vínculo que se establece, como les decía, es dinámico porque se va modificando en forma permanente. Ahora, la forma de interactuar de cada una de estas sociedades con el entorno físico, o sea, con la naturaleza, demuestra el tipo de desarrollo y del manejo de los recursos. Por ejemplo, el uso adecuado de los recursos permite aprovechar y conservar y restaurar los recursos naturales. Por ejemplo, cuando nosotros explotamos un bosque, sacamos los árboles, pero volvemos a plantar otros para poder conservar ese bosque. En cambio, el uso irracional en el aprovechamiento de los recursos produce el deterioro, la degradación y la extinción de los recursos. Entonces, cuando mantenemos los recursos para las generaciones futuras, hablamos de desarrollo sustentable, es decir, que usamos los recursos de la naturaleza para satisfacer las necesidades de las sociedades, pero a su vez los cuidamos para el futuro, que siguen existiendo. Tenemos una forma de clasificar a los ambientes. Fíjense, por un lado tenemos lo abiótico, que es sin vida, y lo biótico con vida. Cuando hablamos de abiótico tenemos la litósfera, la hidrósfera y la atmósfera. La litósfera es la parte sólida, es la capa más externa de la Tierra y está construida por los continentes y los fondos oceánicos. Cuando hablamos de la hidrósfera, está formada por lo que son las aguas, tanto continentales como oceánicas. Y la atmósfera es la envoltura gaseosa de la Tierra. Si pasamos al biótico, tenemos a la biosfera, que es el conjunto de seres vivos en el espacio, y
y es posible la vida humana gracias a la existencia de esta, porque permite la existencia de animales y de vegetales. Y la noósfera es la intervención humana de la naturaleza. Recordemos que cuando hablamos de ambiente estamos hablando de ese espacio en donde interactúa la naturaleza con el hombre. Por eso vamos a tener paisajes naturales y paisajes humanizados. El paisaje natural es aquel en donde no está la intervención de la mano del hombre, que prácticamente hoy es inexistente, porque para algunos no existe ningún lugar que sea totalmente natural, porque hemos alterado la atmósfera con la composición de los gases debido a la contaminación. Y el paisaje humanizado, acá tenemos la mayor representación del paisaje que transformamos totalmente, que es la ciudad. Y pasamos ahora a estudiar la litósfera. Aquí vemos el corte interno de la Tierra. Tenemos por un lado, ven, aquí tenemos el núcleo interno, el externo, el manto. Y este manto, aquí tenemos una ampliación, está formado por la litósfera, que es la parte sólida de roca, como decimos, está formado por los continentes y los fondos oceánicos, y después tenemos la astenósfera, que es esta parte, que es parte del manto, y ahí la roca, por las altas temperaturas, está en estado semiplástico. Usted sabe que en un momento había un solo continente, Pangea. Esto se sabe porque fíjense cómo encajan unos y otros continentes, bueno, pero también hay otros fundamentos que están relacionados con la antigüedad de los relieves, la flora, la fauna. Bueno, esta Pangea, que significa todo tierra, se fue dividiendo en los actuales continentes. ¿Pero por qué? Eso se llama la deriva continental. Hay una forma de explicarlo que es con la teoría de las placas tectónicas. Como les decía, la litósfera, que es la parte sólida de la superficie de la Tierra, continentes y fondos oceánicos, está sobre la astenósfera, que está en estado semiplástico. Al estar caliente, imagínense que a medida que nos acercamos al centro de la Tierra, la temperatura es mayor. Entonces, el magma, que es sería la roca en estado semiplástico líquido, está en un movimiento permanente que se llama movimiento convectivo. Ese movimiento convectivo que vemos acá hace que la litósfera se desplace para un lado o para el otro. Entonces, esta litósfera se ha partido en grandes bloques que se denominan placas tectónicas. Vemos que unas van para acá y otras para acá. Esto se llama borde divergente, se separan. De acá va a ir saliendo lava y se va a ir solidificando y forman dorsales, que son cordilleras submarinas. En esta zona vemos que una placa se mueve para un lado y esta se mueve hacia el otro, y tenemos una zona de convergencia, una zona donde se chocan las placas. En este caso, que es una placa oceánica con una continental, se llama zona de subducción. ¿Y qué ocurre? En esta parte vemos como que se va sumergiendo la placa oceánica por debajo de la continental. Imagínense que esta roca se va a ir derritiendo por las altas temperaturas, por eso nunca se va a vaciar cuando sale por acá. Por un lado sale y por el otro lado entra. Todas estas zonas de choque de placas son zonas inestables, puede haber volcanes y terremotos. Acá vemos las distintas placas oceánicas que hay, las zonas que son de choque de placas y las zonas que son las que están más oscuritas, y las que están más claritas son las zonas de expansión. Esto sería una imagen del planiferio sin el agua. Entonces aquí vemos las dorsales, que son las cordilleras submarinas. Así tenemos los continentes: América, Europa, Asia, Oceanía, África, y bueno, aquí ni aparece Antártida. Es muy difícil con este tipo de proyección. En realidad, Europa y Asia, desde el punto de vista geológico de estructura, es un continente, es el euroasiático.
pero se lo divide en estos dos, sobre todo por las diferencias sociales, económicas, políticas. Bueno, aquí vemos las formas de relieve. A través de un perfil, que ya sabemos qué es, vemos que tenemos montañas. Las montañas, puede haber cordilleras cuando es un encadenamiento. La parte más baja entre dos montañas es el valle. A veces encontramos altiplanos, que son superficies planas pero a mucha altura. Por ejemplo, en la Argentina, la Puna. Las sierras son elevaciones más bajas, son de cumbres redondeadas y más o menos tienen 500, 1000 metros, 1500. La penillanura, la llanura es una zona horizontal que va entre los 0 a 200 metros. Y bueno, aquí no figura la meseta, pero la meseta sería lo mismo como una llanura, una penillanura, pero que estaría ubicada entre los 200 a los 500 metros. Aquí tenemos una depresión que está por debajo del nivel del mar, que puede tener agua o no. Bueno, colina. Y este es el perfil de un relieve submarino. Tenemos la costa, la plataforma continental, que es la que llega hasta los 200 metros de profundidad, el talud, que es un gran escalón, hasta llegar a la llanura abisal o el fondo oceánico. Aquí tenemos una dorsal. En el caso de llegar a la superficie sería una isla. Y también encontramos depresiones que se denominan fosas. Y vemos ahora los procesos que modifican el relieve. O sea, el relieve nunca se mantiene estático, está cambiando permanentemente. En ocasiones cambia bruscamente y en otros no, son procesos de muchos millones de años. Los podemos dividir en endógenos, que son los que se producen dentro de la Tierra, y los exógenos, que los agentes son externos. Bueno, por un lado tenemos los movimientos orogénicos, que son los que generan montañas, que pueden ser pliegues o fallas. Bueno, vamos a ver. Y los epirogénicos, estos no forman montañas. Vulcanismo y sismos o terremotos en los mismos. Y los exógenos, la meteorización, que es mecánica y química, que es la acción de la atmósfera sobre las rocas de la superficie, que las va destruyendo. Y la erosión, que es el desgaste, la transformación, el transporte y la acumulación de sedimentos que hay en la superficie y que se clasifica en eólica cuando la produce el viento, fluvial cuando la producen los ríos, pluvial la lluvia, marítima, bueno, obviamente el mar, glaciares, los hielos, y biótica las plantas, por ejemplo, o los animales. Aquí tenemos los movimientos orogénicos, como decía, forman montañas, y la diferencia entre pliegue y falla es que estos se producen ambos por el movimiento de las placas tectónicas. Cuando el material es blando, se pliega. ¿Ven esta imagen? En cambio, cuando el material es duro, que son rocas antiguas, se fractura, se parte. Los volcanes son fisuras, son grietas que se producen en la litósfera, por la cual puede subir, va a ascender el magma. Todos saben que los volcanes tienen un cráter, y tienen una chimenea, y aquí vemos la lava. La lava en realidad es el magma que una vez que sale a la superficie se denomina así. Los terremotos o sismos son movimientos, es una liberación de energía también producida por el movimiento de las tectónicas de placa, y acá vemos algunos efectos. Esto es en Japón, y bueno, este terremoto de San Juan, que fue terrible, como destruyó a la ciudad y hubo más o menos unos 10.000 muertos. Hoy por suerte se hacen casas o edificios antisísmicos que evitan este tipo de destrucción. Pasamos a la erosión. Bueno, como les decía, la meteorización es la acción de la atmósfera por los cambios de temperatura, o puede ser también, por ejemplo, por la presencia de agua. Aquí lo que vamos a ver es la erosión. Tenemos la erosión eólica, es típica de las zonas áridas. El viento levanta arena, tierra, piedritas y va dando formas raras a las piedras. Acá vemos cómo se desgasta, se transporta y se acumula en otro lado. Erosión fluvial, aquí lo vemos, el río
y en este caso se formó un cañón, ¿no? Con distintos paisajes. Uno es árido, no hay vegetación, y en el otro sí hay una espesa capa de vegetación. La erosión pluvial, que es la que origina la lluvia, puede hacer surcos o también produce desmoronamientos en zonas de montaña. La erosión glaciaria tiene la particularidad de aparecer la roca como raspada, rayada, porque los hielos se van desplazando muy lentamente y tienen un peso muy grande y erosionan la roca. Y la erosión marítima, aquí vemos cómo el mar va destruyendo la costa, por ejemplo, en un acantilado, las olas van golpeando, va desgastando, hasta que se produce un desmoronamiento. Bueno, vamos a terminar aquí la primera parte de la unidad 1 y la seguimos en la próxima clase. Recuerde leer el módulo, realizar las actividades, ver los videos, y cualquier consulta debe recurrir a el mail o al foro. Hasta la próxima.